Buenos días con todos. Esperando que tengan un buen domingo. Vamos a tocar el tema de complicaciones, manejo y otras terapias alternativas en medicina capilar. Bueno, dependiendo de la técnica de trasplante capilar que hayamos efectuado, ya sea la técnica FUE y la implantación con la técnica DHI, vamos a tener diversas complicaciones que es importante que nosotros podamos identificar claramente en su momento, ¿ya? Clasificarlas, que sean estas inmediatas, tempranas o tardías. Hay que tener en cuenta que esta incidencia ocurre normalmente entre menor al 5% en los centros especializados, y es importante la prevención de estas y sobre todo tener claro la técnica en cómo desarrollamos nuestro procedimiento con todos los cuidados para reducir estos eventos al máximo. Entonces, vamos a ver una de las complicaciones inmediatas es, por ejemplo, el dolor intraoperatorio. Muchas veces puede ocurrir que existe dolor en el momento que estamos haciendo el trasplante capilar, a pesar de que hemos colocado una buena cantidad de anestesia o un bloqueo anestésico. Como estaba comentando bueno, creo que no todos, creo que es un nuevo grupo el que está haciendo ahorita en la clase, pero muchas veces cuando el paciente entra en ansiedad genera una tensión. Esta tensión genera que exista mayor aumento de la frecuencia cardíaca. Y este aumento de la frecuencia cardíaca lo que va a generar es mayor metabolismo del organismo. Cuando hay mayor metabolismo se va a metabolizar y aclarar rápidamente los efectos de la lidocaína. Entonces, una vez de que empieza a aclararse este efecto, lo que va a pasar es de que va a empezar a haber dolor, ¿no? Va a haber mucho dolor y tú puedes colocar más colocación de anestesia en la zona localmente, pensando de que eso va a generar el efecto que deseas, pero lamentablemente eso no va a funcionar. Lo que me ha tocado es manejarlo con paracetamol de 10 miligramos por mililitro en infusión, ¿no? Esto me ha ayudado bastante para poder manejar el dolor intraoperatorio y más o menos vamos viendo que este dolor que es intenso, me refiero a los pacientes que puede ser de 7 u 8 sobre 10, va reduciendo paulatinamente. Entonces, por ello es importante que se le diga, se le exprese bien al paciente de si es que es un paciente ansioso, si es un paciente que no tolera las diversas posiciones, que no tolera el tiempo de espera porque somos ansiosos y de repente el hecho de estar 10 horas ya en una misma posición, ¿no? Empieza a haber mucha tensión, ansiedad, empiezan a preguntar cuánto falta, si es que ya estamos terminando. Y todo eso se convierte en un problema para el paciente como para nosotros. Entonces, eso se debe conversar bien con el paciente porque si el paciente refiere que de repente es muy inquieto, no tolera muy bien las agujas, lo mejor es preparar nuestro lugar de tópico o nuestro lugar quirúrgico para poder contar con un anestesiólogo y que nos pueda hacer una pseudoanalgesia, ¿no? Muchas veces puede ocurrir que haya sangrado excesivo, podría pasar, ¿ya? Entonces,
Eh, Hay que hacer una buena solución de bloqueo, ¿no? Una que contenga la cantidad de epinefrina adecuada. Como ya les había dicho, lo que hago yo es normalmente me voy de 20 centímetros de lidocaína, coloco 0,7 milímetros de epinefrina, ¿no? Eso es lo que hago normalmente y, bueno, a veces cuando sé que es un paciente que, por ejemplo, es hipertenso, puedo reducir un poco de epinefrina. Y la solución de tumescencia lo hago con 10 centímetros de lidocaína, 1 de epinefrina, ¿no? O sea, 1 mililitro, y 40 centímetros de cloruro. Eso es como yo lo manejo. Esta tumescencia va a generar cierta presión, ojo, cierta, porque no es bueno colocar tanta tumescencia. Efectivamente, cuando nosotros colocamos tumescencia, vamos a ver incluso que la piel se empieza a colocar algo pálida, pero tampoco no es bueno mucha palidez. Entonces la tumescencia tiene bastante manejo para el sangrado. Este sangrado no siempre es excesivo, pero a veces puede ocurrir y tienen bastante manejo el bloqueo, la tumescencia, pero no es bueno abusar mucho porque nos podemos ir a otro lado más complejo, que ya vamos a hablar más adelante, que podría ser la necrosis, ¿no? Entonces, eso lo podemos manejar de esa manera. Muchas veces cuando tenemos con una vía al paciente le podemos pasar ácido tranexámico endovenoso, siempre viendo las condiciones del paciente. Si es un paciente que de repente tiene ciertas condiciones para hacer trombosis, entonces de repente hay que evitarlo, o se puede hacer ácido tranexámico en la solución de la tumescencia, ¿no? Es raro que ocurra esto, por eso siempre se tiene que hacer un examen preoperatorio previo, ¿no? En donde podamos ver pues ciertos valores de coagulación, plaquetas, para que sepamos que no tengamos problemas. Pero muchas veces también esto ocurre por el manejo de la presión arterial, ¿no? Si la presión arterial está elevada, definitivamente va a empezar a sangrar mucho más, ¿no? La reacción vasovagal, la verdad es que yo no lo he visto, no lo he visto sinceramente, no me ha pasado, ¿ya? Pero de todas maneras hay que tener siempre protocolos. Yo recomiendo siempre tener el paciente monitorizado. Yo recuerdo que fui a hacer un curso a otro país, ¿no? Estuve en otro país, obviamente estaba en Europa, un país mucho más avanzado, pero sin embargo me llamó la atención de que estuvieron haciendo el procedimiento, pero no monitorizaban al paciente. Y siempre es bueno monitorizarlo, de todas maneras, ¿no? Para tener a la mano en las funciones vitales, tener a la mano las funciones vitales, tener a la mano el estado actual del paciente. Puede haber toxicidad por lidocaína. Recuerden que máximo 30 miligramos de lidocaína al 2%. O sea, entonces siempre hay que verificar estos signos que pueden indicarnos que hay toxicidad por lidocaína. La verdad es que no me ha pasado. Es bien difícil porque el paciente es bastante, la dosis de toxicidad de lidocaína es bastante alta, ¿no? Entonces el paciente tiene bastante tolerancia. Entonces, es bien difícil que pase, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ya vemos que hay un poco de confusión neurológica, un poco de palidez y otros signos que son de toxicidad por lidocaína, de preferencia, es suspender la colocación de más tumescencia o de bloqueo nervioso y monitorizar al paciente e incluso tener a la mano eh, algo que pueda revertir esta situación, ¿no? Eh, Puede haber edema frontal, edema palpebral, es frecuente y esto no genera mucho problema. Se le tiene que decir al paciente que eso va a reducir en el transcurso de las horas.
Entre las complicaciones tempranas están las infecciones, la foliculitis, celulitis. Celulitis, sinceramente, nunca me ha sucedido, pero sí me ha ocurrido la foliculitis, ¿no? Y algo que quiero mencionarles para que lo tengan bastante en cuenta es de que me ha ocurrido unas 3 veces, ¿no? Y ya cuando obviamente la primera vez que me ocurrió, automáticamente tú consultas con otros colegas y la experiencia más común es de que el paciente normalmente refiere que hay fiebre en las primeras horas posterior al trasplante capilar. Es decir, el paciente ya se retira a su casa y durante la noche empieza a hacer fiebre. Yo tuve un caso de un paciente que se fue a su casa y durante la noche, 2 casos he tenido muy similares, durante la noche y que concuerda con la información con otros colegas. El paciente se fue a su casa y durante la noche empezó a tener fiebre. Y al día siguiente el paciente ya comienza a observar que hay pus en la región donante, así como en la región de implante. Entonces eso quiere decir que eso se empieza a instalar rápidamente porque es una contaminación que ha habido durante el intraoperatorio. Entonces, eh, recomendaciones, automáticamente citar al paciente, no dejar esas cosas para después, bueno, ya, ya el tercer día que te toca venir, te vemos, o a la semana que tienes que venir, te vamos a observar, ¿no? O, bueno, échale un poquito de agua, cúrate, nada. Hay que citar rápidamente al paciente, acompañarlo en el proceso. El paciente se angustia, obviamente ve una pústula en una de las regiones de implante, lo primero que piensa, lo primero que se preocupa, aunque no lo crean, es, doctor, en esa zona donde tengo la pústula se me va a caer el cabello, ¿no? Ya no me va a crecer, ¿no? ¿No? Entonces, no hay que dejar pasar esto. Automáticamente citas al paciente, sea día que fuera, se hace una limpieza, yo hago esta limpieza con un hisopo estéril, hago una limpieza en la zona de la pústula, quito las pústulas y le doy cobertura antibiótica. Normalmente yo dejo a mis pacientes con clindamicina. Lo que he hecho es después, cuando han habido estos casos, dejarlo con dicloxacidina y me ha ido siempre muy bien. Dicloxacidina cada 6 u 8 horas y me ha ido muy bien. Entonces, pero como les digo, siempre la monitorización ante cualquier complicación es muy importante. Y también, bueno, celulitis no he visto, bueno, celulitis ya sería algo más grave, creo yo, pero gracias a Dios todavía no me ha pasado, y bueno, ya en ese caso, sí está descrito, habría que ya intervenir con una cobertura endovenosa, ¿no? El shock loss es bastante conocido, ya sabemos que al paciente hay que decirle que el cabello trasplantado y que incluso el cabello no trasplantado va a tener mayor caída evidente de cabello, ¿no? Entonces, esto hay que decirle al paciente. ¿Cuándo empieza a ocurrir esto? Empieza a ocurrir aproximadamente entre la segunda, tercera semana posterior al trasplante capilar. Se empieza a caer el cabello trasplantado y a veces se empieza a caer también un poco del cabello nativo, y esto muchas veces es un problema. A veces se convierte ya en un efluvio telógeno marcado, o sea, es decir, todos los cabellos y en varias zonas del cuero cabelludo entraron en fase de caída. Y esto sí se convierte en un problema porque se ve un patrón moteado del cuero cabelludo y es terrible, ¿no? Es terrible, pero que tiene resolución. Acompañar al paciente, mucha calma, brindarle sesiones de plasma rico en plaquetas. Siempre he visto que ha habido bastante mejoría con la vitamina D, el plasma rico en plaquetas y el zinc, ¿no? El zinc ya sabemos que ayuda para bastante el manejo del estrés. Entonces el paciente se estresa, hay que darle bastante calma. Esto tiene que estar claramente en el consentimiento informado, obviamente, decirle al paciente que una de las complicaciones es de que puede ocurrir esto, ¿no? Y que puedan haber ahí algún patrón moteado
del cuero cabelludo en donde se vean lesiones de alopecias incluso de tipo areata, ¿no? O sea, es un tanto catastrófico porque el paciente viene a la consulta y viene al trasplante para verse mucho mejor, pero no para que ocurra algo de esa naturaleza. Pero si uno somete al paciente a ese conocimiento, a ese consentimiento informado y decirle que efectivamente son complicaciones esperadas, eh, creo que la cosa es mucho más manejable. Ahora, ¿cuáles son las causas? Hay causas. A mí me ha pasado, yo diría que de repente en 4 oportunidades en todos estos años que vengo haciendo trasplante. Uno puede ser el exceso de tumescencia, ya hay mucha presión tisular, ¿no? que se genera, por lo tanto hay un bloqueo de vasos sanguíneos. Puede ser una extracción muy intensa, o sea, una extracción muy densa, ¿no? Se hace mucha extracción de la zona donante y eso, recuerdan que cuando nosotros hacemos extracción, este tejido que extraemos está acompañado de la unidad folicular, con su tejido, con su paquete básculo nervioso, ¿no? O sea, está acompañado con todo eso. O sea, hay también una parte vascular que estamos quitando. Entonces, si hacemos un abuso de la extracción de unidades foliculares de la zona donante, obviamente estamos quitando también vasos sanguíneos importantes. Entonces, si hay un abuso de esa extracción o un abuso de repente de unidades muy juntas en la extracción de las unidades foliculares, esto va a sufrir, va a tener su consecuencia. Y ya sabemos que esto lo podemos manejar de esta manera, ¿no? En el caso de las hematomas, equimosis, pasa poco, me ha pasado muy poco, pero esto sí, este, hay que tener un manejo conservador de esto, ¿no? En el caso de las hematomas o de equimosis, a veces a mí me ha pasado que ha habido equimosis una vez que otra vez se distiende hacia la zona parpebral, ¿no? Entonces, bueno, podría colocarse ahí el uso de ungüentos antitrombóticos como para que reducir un poquito la equimosis rápidamente. Pero son complicaciones que son manejables y que no generan mayores problemas. Complicaciones tempranas, tenemos la necrosis receptora, ya, la necrosis receptora, o sea, la necrosis de la zona de recepción de las unidades foliculares, ¿no? Entonces hay que identificar bastante los factores de riesgo, si es una persona con hipertensión, es una persona con diabetes. Entonces, esto ocurre también por lo mismo que hablamos del shock loss. Hay una alta densidad, ya es una persona que ha tenido varios trasplantes y ha tenido varios trasplantes, obviamente ya hay zonas con fibrosis, zonas que tienen menor probabilidad de cicatrización, menor vascularización. Entonces hay que tener mucho más cuidado ahí en no abusar de esta extracción de unidades foliculares en esa región, porque obviamente eso puede generar una necrosis receptora y esto sí es un poco más grave, porque obviamente puede evitar el crecimiento de las unidades foliculares y sobre todo que puede dejar cicatrices hipotróficas, ¿no? Que, que después, bueno, va a ser más complicado solucionarlo, ¿no? Entonces, hay que identificar esos factores de riesgo, pacientes diabéticos, hipertensos, fumadores, hay que evitar la alta densidad de la colocación de las unidades foliculares en la zona receptora. O sea, si colocamos, como les digo, yo siempre voy máximo de 45 a 55 unidades foliculares por centímetro cuadrado en la región de la línea anterior. Pero yo tenía un colega que me decía, no, ahí, y es más, también lo leí en una literatura que él
que una vez me compartió, y decía, él me decía, en la línea anterior pues, tienes que colocar hasta 75 unidades por centímetro cuadrado. Y yo me acuerdo que hacía mis prácticas en un tomate y dibujaba mi centímetro cuadrado y yo decía, pero acá no van a entrar 75 incisiones y menos pues 75 unidades folliculares en este centímetro cuadrado. Me parecía algo excesivo. Después con el tiempo empecé a ir a algunos congresos y algunos cursos también, y ya me comencé a llevar el concepto de que no siempre más es mejor, no, no siempre porque hagamos una gran densidad de unidades folliculares en el momento de la implantación, vamos a tener una buena densidad, porque muchas veces esa gran densidad que queremos colocar en el momento de la implantación genera como una especie de, llamémosle así, asfixia, hipoxia de las unidades foliculares por presión entre ellas, ¿no? Entonces ya no hay buena circulación, y al no haber buena circulación puede haber necrosis de estos vasos sanguíneos y también de la supervivencia de estas unidades foliculares que necesitan de la irrigación sanguínea para su supervivencia. Entonces, no siempre es mejor una buena cantidad de la colocación de de una buena cantidad de unidades foliculares. Entonces, vamos a ver, ¿cómo vamos a ver cuando al paciente, cuando tenemos una complicación como esta, vamos a ver un área con palidez ya un poco anormal, es una palidez un poco extraña, es un patrón medio moteado, violáceo, ¿no? Medio marmóreo. Hay un dolor desproporcionado al tacto, ¿no? Duele bastante. Vamos a ver un enfriamiento de la piel receptora, a diferencia de una inflamación en una foliculitis o celulitis, que hay calor, rugor, pero en este caso ya es un enfriamiento de la zona receptora y sobre todo hipersensibilidad, ¿no? O sensación de ardor. Aquí estamos viendo una imagen, cómo se ve ya una imagen con piel necrótica, ¿no? En esa zona de la región donante. Entonces vamos a ver una evolución que entre el día 3 y 5 vamos a ver una placa violácea, bordes mal definidos. Entre el día 5 y 10 vamos a ver la formación de una escara negra, ya piel dura y adherida. Y en el día 10 a 20 vamos a ver un desprendimiento de la escara donde se va a generar una úlcera dérmica. Entonces, en los meses, en la evolución final, va a haber una cicatriz atrófica o fibrótica, ¿no? Entonces, bueno, es una complicación bastante compleja. Hay que tener mucha calma con el paciente, acompañamiento durante todo este proceso. Hay que esperar bastante, no hacer mucho, no desesperarse, esperar la limitación natural de la evolución de la necrosis. Lo que yo no he tenido, gracias a Dios, una experiencia así, pero sí he estado en diferentes cursos o congresos en donde lo más adecuado es la limitación natural de la necrosis. O sea, esperar a que se limite naturalmente, ¿no? Entonces, dar analgésicos para el dolor, una buena anticoterapia, la cura, ¿no? Se podría, justo hablaba con un amigo que es cirujano plástico, y se puede optar, como hacen con el tratamiento, por ejemplo, del pie diabético, manejarlo con terapia con cámara hiperbárica. Yo creo que es una buena opción, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que investigar bastante, conversar con colegas que manejen el tema de este tipo de lesiones, ¿no? Y también cuidar mucho la zona, sobre todo para que no se vaya expandiendo. Pero lo más importante es la prevención.
¿no? Entonces ya saben por qué puede ocurrir este tipo de lesiones. Muchas veces también, me acuerdo que, bueno, creo que lo que más tengo como herramienta es mi experiencia, ¿no? Yo tengo ya casi 8 años haciendo trasplante capilar y en mi experiencia un día estaba conversando estábamos haciendo un trasplante con un colega que yo había invitado y cuando me di cuenta el colega, por tomar una posición a la hora de colocar el trasplante, se apoyaba en el cuero cabelludo del paciente. Se apoyaba, se apoyaba, se apoyaba y yo le digo, no te estés apoyando tanto, le digo porque estás ahí pues generando un apoyo en un lugar inadecuado. Me acuerdo que al día siguiente el paciente viene a su control y me refería que esa zona le dolía bastante, ¿no? Entonces yo empecé a tener temor de que yo dije, uy, no vaya a ser que se esté pues iniciando un proceso de necrosis, ¿no? De la región receptora. Bueno, lo que hice fue colocarle apósitos húmedos, le puse manzanilla, ¿no? Le puse un poquito de calor con húmedos, con un poquito de agua tibia en esa zona, ¿no? Ya proyectándome a que podía pasar algo así. No sé si esa conducta que tuve de verlo rápidamente al día siguiente y colocarle estos apósitos con húmedos, con calor, generó que haya mayor irrigación de la zona y evitó pues que haya una necrosis, ¿no? Pero a lo que iba es de que justamente esa forma inadecuada de trabajar, ¿no? En donde se está apoyando ahí mi colega, podría generar este tipo de lesiones. Eh, bueno, eh, otras complicaciones tardías Otras complicaciones tardías es el crecimiento pobre, ¿no? Cuando tenemos un menor al 70% de las unidades foliculares trasplantadas. Perdón, un minuto, por favor. Bueno, el crecimiento pobre, ¿no? Esto ocurre mayormente si son en trasplantes capilares de segunda, tercera intención. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿cuántas veces te has hecho un trasplante capilar? ¿Te has hecho el trasplante capilar, doctor? Me he hecho ya 2 veces. Bueno, en la primera vez, normalmente el crecimiento debería ser del 90 al 95% de las unidades foliculares trasplantadas. Si te coloqué 1.000 unidades foliculares, esto quiere decir que 900 a 950 unidades foliculares de esas unidades foliculares, si te han hecho un buen trabajo, o si lo hacemos de la mejor manera, van a crecer. En la segunda intención, esto va a ser entre el 80 y el 85%. La tercera intención ya va a ser de un 65 a 70%, si es que está muy bien hecho. Entonces es importante ser sinceros con el paciente en ese sentido, porque si no,
el paciente va a pensar lo contrario y no necesariamente va a ser así. Ahora, peor aún, si no hemos hecho un buen manejo de las unidades foliculares durante nuestro procedimiento, ¿qué quiere decir? Justo como comentaba hace un momento, el manejo de la unidad folicular en el cual debemos de tener la unidad folicular correctamente hidratada durante todo el proceso, evitar ambientes donde haya mucha luz. Hace un momento comentaba de una experiencia que tuve de una que yo trabajé, alquilamos una oficina y esta oficina, este centro médico tenía un tópico donde tenía un ventanal y daba hacia un parque muy bonito, muy hermoso. Entonces yo dije, qué bien, porque se veía bien, el paciente iba a tener como una distracción natural, ¿no? El ambiente de trabajo era bonito trabajar así. Y el conteo de unidades foliculares lo hicieron al lado de una ventana. Y cuando pasaron los minutos, el personal de enfermería me llama y me dice, doctor, quiero que vea algo, mira cómo se han puesto las unidades foliculares. Las unidades foliculares estaban de color amarillo, ¿ya? De color amarillo. Entonces, ¿qué había pasado? Las unidades foliculares se habían secado. Y eso fue no por el ambiente, porque había una temperatura adecuada, estaba con aire acondicionado, sino que era por la luz solar. La luz solar, y ojo, no le caía luz solar directa, simplemente la luz de día nomás, que estaba completamente abierto, generó esa condición. Y eso es para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, obviamente esas unidades foliculares que se pusieron amarillas, se secaron prácticamente, ya no iban a tener supervivencia, ¿no? Cicatrices visibles en la zona donante, no abusar de la zona donante, tener un buen plan, verificar en la anamnesis, en la evaluación, en el examen microscópico, en el examen macroscópico, cómo, 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 cómo está la zona donante para poder hacer un buen plan y no hacer mi plan como, sí, usted necesita, yo veo la zona de calvicie, la zona receptora, y veo que el paciente necesita pues 2.500 unidades foliculares, pero cuando veo la región donante, es una región donante que tiene una alopecia, el paciente tiene una alopecia androgénica con patrón difuso, y veo que simplemente no me va a alcanzar. O sea, yo me puedo dar cuenta que no me va a alcanzar. Entonces, no le puedo prometer algo al paciente que no es. Y voy a esforzarme para poder cumplir con esas unidades foliculares que le dije al paciente, y voy a abusar de la zona donante. ¿Y qué pasa? Si la zona donante desde el punto de partida era pobre, obviamente va a quedar peor, no se va a ver bien, ¿no? Y se van a ver cicatrices visibles. Entonces, eso también se convierte en un problema. Donde vean que se ve muy raro, no lo toquen, no lo toquen, porque después el paciente viene con ese problema de que, doctor, las personas me dicen de que se me ha hecho un hueco, que se me ve el cuero cabelludo, etc., etc. Hablar con el paciente si es que cómo usa el cabello el paciente. Si el paciente usa el cabello largo, puede que por ahí un poco como que disimule, ¿no? Pero si el paciente usa el cabello corto, es más probable que se pueda notar más estas cicatrices. Inesteticismos en la línea frontal. Cuidar mucho los diseños de la línea frontal. Por eso es importante nuestra clasificación de unidades foliculares. Es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena clasificación, sé cuáles unidades foliculares tienen un cabello, dos cabellos, tres cabellos, yo sé
y pasa constantemente, y vienen a mi consulta y después tengo que hacer, como yo les llamo, cirugías reconstructivas de trasplante capilar, ¿ya? Veo colegas que han colocado unidades foliculares de 2, de 3, hasta de 4 cabellos en la línea anterior. Y esta es la línea anterior, la que se ve en la imagen. Y esto no puede quedar así. Esto tiene un mal direccionamiento, están muy paradas, hay unidades foliculares ahí de 3 o 4 unidades. Entonces eso no puede pasar. Eso es dañar el cuero cabelludo del paciente, dañar la imagen del paciente, ¿no? Después se puede manejar, sí, se puede manejar, puedes, con bastante destreza, puedes extraer esas unidades foliculares sin que haya pérdida, porque hay que cuidar, porque si tú las, o sea, yo diría mejor no tocarlas, pero si tienes mucha destreza, tratar de retirarlas para reacomodarlas, ¿no? Y hacerle un buen trasplante al paciente. Pero las debes de tener bastante destreza porque las tienes que retirar con toda su estructura. Si yo las transecto, si yo las corto y se me queda la raíz, va a volver a crecer y no va a quedar bien. Bueno, estas eh, zonas alopécicas evidentes, ahí vemos algunas imágenes de extracción, abuso de extracción de las unidades foliculares que no debería ocurrir. Cambios en ángulos de fibras remanentes, el mal direccionamiento y alopecia por tracción del punch. Eso es más raro, más se refiere cuando se hacen trasplantes con cabello largo, puede existir esto, ¿no? Que haya una alopecia por tracción del punch. Puede haber trauma por implantador mal calibrado, muchas veces hay que calibrar bien. Cuando hacemos la técnica de HI usamos los implanters, hay que calibrar muy bien el tamaño de la aguja que va a ingresar en el cuero cabelludo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros traspasamos el cuero cabelludo y llegamos muchas veces a tocar el periósteo, sí se genera una cicatriz hipotrófica y una cicatriz hipotrófica marcada, y a veces puede generar cicatrices bastante hipotróficas y marcadas. Entonces, esto debemos de tener mucho cuidado porque la piel se retracta hacia el cuero cabelludo y se generan unas cicatrices en forma de surcos que ahorita, perdón, disculpen que no recuerdo el término, pero es una cicatriz que se hace como un surco, porque varias unidades foliculares se han colocado de esa manera y generan una retracción de las unidades del cuero cabelludo, pegándose al cráneo, ¿no? Entonces, eso después genera problemas con el paciente, obviamente. Entonces, lo que es, la unidad folicular tiene que quedar de una forma adecuada en el cuero cabelludo. De una forma adecuada en el cuero cabelludo. No se puede hacer mucho abuso de la profundidad, ¿no? Y de igual manera como, o sea, de la profundidad que hago la punción, ¿no? Y de igual manera, qué tan profundo dejo la unidad folicular. El tejido de la unidad folicular debe de repasar por lo menos medio milímetro
de la línea del cuero cabelludo. Debe estar medio milímetro por encima. Si tengo la base del cuero cabelludo y la he colocado hundida la unidad folicular, se va a generar un quiste, se va a generar una foliculitis, ¿no? Porque ya en el transcurso de los días, este cuero cabelludo se va a cicatrizar, se va a cerrar, pero la unidad folicular está ahí con toda su estructura, va a querer crecer, se va a generar un quiste, una foliculitis, va a generar problemas. Lo otro es que si llega a crecer, si llega a vencer en el crecimiento la capa córnea de la piel, lo que va a generarme es una implantación con una cicatriz hipotrófica. Entonces debe ser medio milímetro de tejido debe quedar por encima del cuero cabelludo. Por eso es que se ven como unos puntitos, como unos puntitos de tejido, como unas costras, después de que hacemos un trasplante capilar. Justamente es porque ese tejido sobrante, ¿no? Que tampoco debe ser mucho lo que sobra, porque si no va a generar una cicatriz hacia arriba, una cicatriz hipertrófica. Entonces, siempre pensar, siempre tener en cuenta, somos médicos y debemos de tener en cuenta la seguridad del paciente. Una evaluación preoperatoria completa, el prequirúrgico, ¿no? Yo el prequirúrgico lo hago siempre también con una evaluación cardiológica. Prefiero no correr riesgos. Recuerden que usamos lidocaína, usamos epinefrina. Siempre a la hora de infiltrar, reviso de que esta infiltración no esté, pues siempre hago una aspiración del émbolo para evitar de estar en un vaso sanguíneo donde pueda, pues, aplicar directamente la lidocaína o la epinefrina. Entonces, la infiltración la hago muy lentamente, ¿no? Hago una extracción homogénea, cuidadosa, aleatoria. No puedo extraer, recuerden siempre, no puedo extraer una unidad folicular al lado de la otra. Extraigo una sí, la otra no la extraigo, la otra sí la extraigo, la otra no la extraigo. Es una extracción aleatoria, aleatoria. Una densidad razonable en la zona receptora, máximo 55 unidades por centímetro cuadrado. A mí me dijeron 75, en mi experiencia, en el tiempo, congresos, 55 unidades por centímetro cuadrado, máximo. Es mi apreciación y es mi experiencia. Y el control hemodinámico, tener un monitor multiparámetros ayuda bastante, ¿no? Por lo menos podemos ya la saturación de oxígeno, tener siempre nuestro coche de paro. Siempre es bueno también tener un DEA, la seguridad del paciente, todo lo que es la seguridad del paciente, identificar al paciente el riesgo de caída que pueda tener, ¿no? El paciente dice, doctor, quiero ir al baño. Y si no le dices nada, ya está bien, ya ahorita, el paciente se para, se va a parar, se va a parar. El paciente es especialista en buscar cómo complicarse la vida. Entonces el paciente se para, yo les digo, ya, espérate un momento que tú tienes altamente riesgo de caerte. Ahorita te digo, no te preocupes que te van a ayudar y te van a llevar al baño. No, porque el paciente se para, se marea, ya pasó a un colega, el paciente se paró, se sintió mareado y se cayó y se abrió la frente. Se hizo una laceración en la frente. Entonces, es algo que no debería pasar, ¿no? No debería pasar y que lamentablemente es nuestra responsabilidad. No, pero el paciente, ¿para qué se paró? Porque se paró porque tú no le dijiste que lo iban a ayudar y no le dijiste que no se mueva y que tiene altamente... Ahora, si tú ya has dicho, usted tiene altamente riesgo de caer y el paciente, y no se mueve y el paciente a todo eso lo hace, bueno, pues ya le dice, señor, yo le dije, ya puedes por lo menos.
tener esa herramienta, ¿no? Pero si no, realmente es nuestra negligencia. Entonces, siempre todo lo que es seguridad del paciente, tenerlo en cuenta, ¿no? La identificación de reacciones adversas medicamentosas, si el paciente es alérgico a algún medicamento, ya me ha pasado también, ¿no? El paciente es alérgico a un medicamento y nosotros entregamos un kit con medicamentos antibióticos y antiinflamatorios y eh, un personal de enfermería, sin verificar, sin tener en cuenta esta consideración que habíamos tenido de esta reacción adversa medicamentosa que tenía el paciente, colocó medicinas justamente de las cuales él era alérgico, ¿no? Y el paciente molestísimo, encima era médico, ¿no? O sea, ya se imaginan. Entonces, son cosas que no deben de pasar, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y los cuidados posoperatorios estandarizados. ¿Qué puede hacer el paciente? ¿Qué no debe hacer el paciente? ¿Cómo debe cuidarse posterior al procedimiento? Tener en cuenta que se pierde la sensación espacial cuando se ha colocado la anestesia, por lo menos 48 a 72 horas el paciente pierde esta sensación espacial de la cabeza. Entonces tiene bastante riesgo de golpearse con los marcos de las puertas, los marcos de las ventanas, y hay que tener mucho cuidado. Me ha pasado 3, 4 veces, se le dice al paciente y te mandan una foto que se han golpeado la cabeza, con las unidades folliculares ahí expuestas, ¿no? Pasa comúnmente, me ha pasado varias veces. Pacientes que se van y en el taxi se colocan la gorra, se colocan una gorra y vienen sangrando, doctor, y con todas las unidades afuera. Un problema, ¿no? Pero pasa cosas así. ¿Por qué? Pasa porque, o sea, eso tiene que quedar bien expreso, bien claro con el paciente. ¿Qué puedes, qué no debes hacer? Todo eso tiene que quedar muy claro. La foliculitis que hay también después de varios días, ¿no? Ocurre entre la tercera, cuarta semana. Hay foliculitis que ocurren porque hay manipulación, les pica esa cicatrización y se manipulan, se infectan. Entonces hay que hacer un diagnóstico temprano, clasificar la gravedad de estas eh, de estas ocurrencias, llamémosle así, de estas complicaciones, ¿no? Acompañar al paciente rápidamente, no dejarlo. Perdón, tuve un pequeño problema. Pero entonces, acompañar siempre al paciente, clasificar la gravedad, acompañar al paciente, citarlo rápidamente para verlo, citarlo los días siguientes cuando hay infección, foliculitis, no dejarlo pasar. Siempre el paciente se incomoda, se siente mal,
se, se siente desamparado cuando no lo acompañamos, ¿ya? Buscar el mejor tratamiento, rotar la medicación si fuese una infección, si ya sabemos que debemos dar una infección, un tratamiento profiláctico con un antibiótico y ya ha venido infección, hay que rotar esa medicación, obviamente, ¿no? Y el seguimiento continuo, que es muy, muy importante. Bueno, y ahora vamos a ver otras alternativas en medicina capilar. Bueno, no todo es trasplante, no todo es trasplante, y sobre todo lo más importante es estabilizar, cuando hablamos de una alopecia de tipo androgénico, es estabilizar la caída. Tenemos que estabilizar la caída. Y esta estabilización también tiene mucho que ver porque muchas veces la región donante también ha sido afectada, sobre todo en pacientes que tienen alopecia androgénica con patrón difuso. Entonces, cuando tienen una alopecia androgénica con patrón difuso y yo veo que la región donante también está afectada, es decir, hago mi microscopía y observo que hay cabellos yo le digo con patrón de alopecia hereditaria, cabellos miniaturizados. Obviamente no puedo hacer un trasplante ahí porque estoy trasladando un cabello miniaturizado que se va a caer en el corto tiempo. Lo primero que tengo que hacer es estabilizar esa inflamación que está haciendo que las unidades foliculares se miniaturicen. Y esto lo voy a hacer, es una alopecia androgénica, lo voy a hacer con antiandrogénicos. ¿Qué antiandrogénicos tengo? Tengo el finasteride, el dutasteride puede ser vía oral o tópica. Siempre sabemos que la vía oral va a tener mejor absorción que la vía tópica, ¿no? Con opciones diarias, ya, para el caso del finasteride, y el dutasteride, que tiene un tiempo de vida media de 48 horas, podemos incluso darlo hasta en hasta 48 horas, ¿no? O sea, podríamos darlo dejando un día. Vamos. Entonces, con opción diaria, en el caso de finasteride, dutasteride que tiene mayor tiempo de vida media, podemos darlo interdiario incluso. Siempre evaluando. Se conoce, se sabe que el finasteride hace mejor efecto en la región de la coronilla. No es una regla, pero se conoce, ya se tiene evidencia, y que el dutasteride en la región frontal hace mayor efecto en la región frontal. Pero a veces estamos dando el dutasteride y continuamos observando en el seguimiento la inflamación, continuamos observando la inflamación, la miniaturización de las unidades, el empobrecimiento, la pérdida de la densidad, y yo le estoy dando dutasteride y la región donante, frontal se me sigue afectando. ¿Qué está pasando, no? Entonces, puedo rotar de medicación. Entonces, todo es una observación, un seguimiento constante, no hay una regla. Yo recomiendo dar ese tratamiento mínimo 6 meses, ¿no? Recuerden que esto mínimo, ¿por qué 6 meses? En estos 6 meses yo le voy a demostrar al paciente que ha mejorado. Lo voy a convencer, porque no es fácil decirle a un paciente, mira, ya vas a empezar una medicación y lo tienes que tomar prácticamente de por vida. No es fácil, ¿no? Entonces yo le digo, sí, tómalo por 6 meses. Y en esos 6 meses yo le voy a demostrar al paciente que has mejorado y después le voy a decir, bueno, tú sabes que esto es una herencia, no es una alopecia androgénica. Lo único que te estoy dando es un antiandrogénico. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente frenar una herencia. No estoy curándote. Si tú dejas de tomar, que es una elección tuya, lo único que va a pasar es lo que has ganado, lo que has recuperado, no le ha crecido nuevo cabello, simplemente que hemos mejorado la condición de ese cabello,
va a volver a la etapa inicial. Sabemos, va a volver, ¿no? No va a haber efecto rebote, no va a haber nada, simplemente se va a comenzar a caer nuevamente, ¿no? Son inhibidores de la 5-alfa reductasa, o sea, de esta enzima que se une con la testosterona y me va a dar la dihidrotestosterona, pero esto es un proceso normal el que tú tienes, es una herencia. Entonces, eso hay que dejarlo claro al paciente. Por eso yo les doy 6 meses, con eso los convenzo un poco y de ahí ya. Después de un año, yo los puedo ver para ya poder ajustar la dosis, ¿no? De repente puedo reducir la dosis en días, ¿no? O sea, en días por semana, ¿no? Puedo llegar hasta 3 veces por semana, en el caso del finasteride, el dutasteride, puedo llegar a 2 veces por semana, podría ir jugando con loción, porque nadie quiere estar tomando un medicamento durante tanto tiempo. La evidencia de la mejoría con esta medicación, con estos antiandrogénicos, es bastante alta. Es la mejor opción para frenar la alopecia androgénica. No hay otra. O sea, definitivamente podemos usar terapias alternativas, plasma rico en plaquetas, la mesoterapia, pero de todas maneras la medicación bioral va a ser bastante, o sea, es muy importante. Y bueno, desventajas siempre, como todo puede tener desventajas, puede haber disminución de la libido, ¿no? Esto puede pasar, de las ganas de tener relaciones sexuales, y que en algunas veces, pero básicamente es por por algo contiguo con que hay entre la libido. También puede haber reducción del vigor, de la potencia sexual, ¿no? Entonces, esto ocurre muy raramente, ocurre en el 1% de los varones. El que menos de los pacientes, el que va a la consulta médica, ya sabe de este tema. Entonces vienen con esa predisposición y preguntando sobre ello. Si no lo preguntan, igual hay que dejarlo claro, porque yo creo que es importante que el paciente sepa lo que le puede pasar y que elija si es que realmente quiere correr ese riesgo. Es un riesgo mínimo. Yo siempre les digo, prueba, pero no estés pensando en ello, porque si tú estás pensando en ello, obviamente lo que va a pasar es, vas a estar predispuesto a que te pase algo así. Entonces, simplemente tómalo y no lo pienses. Y bueno, yo creo que en la práctica también es del 1 al 2% de afectación, ¿no? El uso del minoxidil oral o tópico, bueno, cuando empecé a hacer trasplante capilar lo usaba, indicaba bastante minoxidil tópico. Pero después también con el tiempo fui cambiando a vía oral, porque bueno, el tópico empezaba a dejar el cabello un poco aceitoso, pajoso, el cabello un poco raro, y que le generaba algunos problemas a los pacientes, no les gustaba, pero que era obligatorio, porque el minoxidil tiene un efecto de engrosamiento del cabello, ¿no? Entonces, el paciente ve rápida y claramente que hay una mejoría, y eso es bueno, ¿no? Lo hace sentir mejor, pero generaba eso. Entonces yo lo comencé a dar vía oral, ¿no? A dosis de 2.5 miligramos a 5 miligramos por día, ¿no? En mujeres a 1 miligramo, mujeres muy afectadas, me iba ya a 2.5 miligramos de repente, siempre haciéndoles hincapié de que hay riesgo de hipertricosis, ¿no? Igualito, cuando es por vía tópica, hay que evitar la contaminación, porque puede haber riesgo de hipertricosis en otras partes del rostro. Entonces, ¿qué hace el minoxidil? Es un vasodilatador, tener en cuenta en pacientes que son hipertensos, pacientes que hacen ejercicios, ¿no? Es un vasodilatador, puede generar mareos, dolores de cabeza, ¿no? Con todo eso se va regulando la dosis. Lo que genera es la fase anágena, ¿no? Prolonga esta fase anágena, esta fase de crecimiento, ¿no? Entonces, por eso que se ve una mejoría aparente. La evidencia es alta en el 85% de los pacientes, ¿no? En el mayor 85% de los pacientes
se estabilizan y mejoran, ¿no? Se ve una mejoría. Los resultados los vamos a ver aproximadamente en el mes 3 o 4. A veces ocurre un poco antes, ¿ah? Ya, pero ya se ve la primera mejoría visible, ¿no? Se ve que hay aumento de la densidad en ciertas zonas del cuero cabelludo, se ven cabellos más gruesos, de mejor calidad, más grandes, ¿no? Eh, eh, Ventajas. Es seguro, económico, mejora la densidad del cabello. Las desventajas es de que al inicio puede generar un efecto shedding. O sea, al inicio, siempre yo le digo, al inicio que uses el minoxidil vas a generar, doctor, entonces ya con esto me va a mejorar y me voy a sentir bien. Yo le digo, no necesariamente. Al inicio vas a tener más caída de cabello. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pensar el paciente es que le has dado algo que le está haciendo más daño. Entonces, para evitar eso es, al inicio, señor, por si acaso, usted va a presentar mayor caída de cabello. Y esto va a demorar más o menos aproximadamente un mes, mes y medio, hasta 2 meses, ¿no? Para que esté tranquilo. Y por si acaso también puede generar que haya hipertricosis, ¿no? Cuando a veces es un paciente con un cabello muy, muy delgado, muy, muy maltratado, entonces lo que hago es le doy una dosis alta de minoxidil y le digo, por si acaso también te va a crecer cabello en el rostro y todo eso, entonces, para que tengas cuidado, ¿no? Hay un aumento del vello en el rostro. Otras alternativas, tenemos la mesoterapia capilar, incluye pues vitaminas, hay mesoterapia de dutasteride, ¿no? Con finasteride, biotina, biomiméticos, flutamida, cafeína. Hay diversas presentaciones. Yo lo que uso es dutasteride, finasteride, me ha ido muy bien. Más me ha ido, les voy a ser sinceros, que más me ha ido bien con el dutasteride, en combinación con el plasma rico en plaquetas o exosomas. Me ha ido muy bien. Veo que hay mayor respuesta, ¿no? La evidencia es moderada. Yo creo que depende también, básicamente, cómo han hecho el vial, estos excipientes del compuesto para que puedan ser absorbidos, ¿no? Cuando se dejan vía intradérmica, ¿no? Los resultados los vamos a ver a partir de los 2 meses. Siempre hay mejoría. Como yo le digo al paciente, siempre va a haber mejoría. Y para mí la mejoría va a ser más o menos un 15 a 25%. Entonces, y la importancia de hablar bien con el paciente, porque si es un paciente que vemos que tiene una calvicie, pues no sé, grado 5 o 6, ¿para qué le voy a dar mesoterapia si no va a haber una mejoría aparente? O sea, su mejoría va a ser del 20 al 25%. Si tienes una calvicie grado 6 en donde está afectado, pues diría yo, el 85% de tu cuero cabelludo, eso no te va a hacer nada, estás tirando tu plata. Si tienes una buena zona donante, hazte ya tu trasplante capilar, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia de conversar claramente con el paciente es mucho mejor para él, ¿no? Entonces, estos cabellos o vellos se hacen más gruesos, hay hay menos transparencia y ya se empieza a ver un efecto cosmético más evidente, ¿no? ¿No? Esto lo vamos a ver, como lo digo yo, ya donde se ve ya cambios, pues siempre es bueno tomar fotos comparativas, tener su antes y después del inicio del tratamiento, como les digo, mejora entre los 2 meses a 3 meses. Es bueno tener las fotos comparativas, hacerle seguimiento al paciente. ¿Cuántas sesiones? Yo siempre doy 6 sesiones, 5 sesiones, ¿no? Que las puedo intercalar con plasma rico en plaquetas, ¿no? Ayuda bastante. Y, claro, ahora, el paciente no quiere tomar el dudasteride, no quiere tomar el finasteride porque tiene temor a este efecto secundario que es reducción del libido. Perfecto, entonces con mayor razón te vas por la otra vía tópica, que puede ser en loción, y tu mesoterapia capilar, ¿no? Tu mesoterapia capilar, ¿no? Como complemento. Y
bueno, vamos a tener mejoras cosméticas y mantenimiento, ¿no? Es un procedimiento rápido, el procedimiento puede durar entre 15 a 20 minutos, ¿no? La ventaja es que, como les digo, puede haber una mejoría 15% y en otros pacientes a veces he llegado hasta el 30-35%, ¿no? Entonces, un poco que los resultados van a depender mucho de la respuesta del paciente. Ya. Ahora tenemos el plasma rico en plaquetas, ¿no? El plasma rico en plaquetas, hay una buena evidencia. El mecanismo es, agrega factores de crecimiento, ya es bastante probado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Hay distintas maneras, yo siempre lo he venido haciendo de esta forma. El centrifuga, la sangre a 3.200 revoluciones por 15 minutos y los aplico entre cada 21 a 30 días, ¿no? Ahora último lo estoy haciendo cada 21, me parece que tiene mejor respuesta. Si buscamos en la literatura, dice cada 30 días, máximo 6 sesiones, dice, ¿no? Puedes repetir esas sesiones por un año, las puedes repetir, y de ahí puedes hacer un mantenimiento cada 4 o 5 meses, ¿no? Como un mantenimiento. Ya sabemos que agrega factores de crecimiento, eso está probado, siempre y cuando se haya hecho este procedimiento de la centrifugación en las condiciones adecuadas, ¿no? Para realmente sacar el plasma rico en plaquetas. Eh, ¿Qué vamos a ver? Hay menor caída de cabello, vamos a verlo eso en 4 o 6 semanas, y la mejoría vamos a verla entre la octava y la 12ª semana, ¿no? Ya una mejoría visible, mayor densidad, lo vamos a ver en 3 a 6 meses, ¿no? Ventajas, es bastante natural, tiene bastante repercusión en lo que es el marketing, mejora la densidad y el calibre. Hay un engrosamiento del cabello. Incluso hay algo interesante que se puede evidenciar que hay eh, se puede evidenciar que el cabello se pone como más oscuro. Entonces, pacientes que son mayores, que vienen a veces con algunas canas, me dicen, doctor, se me está poniendo el cabello un poquito más oscuro. Entonces, eso sí es algo que me he podido dar cuenta en el tiempo, ¿no? Desventajas, bueno, yo no creo que haya ninguna, bueno, el tiempo, de repente el procedimiento, porque tienes que extraer los tubos de sangre al paciente, ¿no? Centrifugarlo, ya no demora como la mesoterapia 15 a 20 minutos, sino que va a demorar unos 20, perdón, centrifugar nomás te demoras 15, 20 minutos, y entre todo el proceso de colocación estamos hablando de una hora, que ya el paciente te ocupa la cabina, se podría decir, ¿no? Otros, eh, otras terapias más, un tanto ya más desconocidas, el nanofat, ¿no? La fracción vascular estromal, son injertos ricos en células derivadas del tejido adiposo. Sinceramente, lo he visto en congresos, yo no lo hago. No existe un estándar aún, es un regenerativo potente, pero me acuerdo que cuando averigüé sobre esta técnica, porque agrega se tiene que usar pues tejido adiposo, ¿no? Y hay como una trasvasación de ese tejido que has extraído. Toda esta técnica, todo este equipamiento genera un alto costo, ¿no? Entonces, y es una técnica un poco más invasiva, entonces la verdad es que no, particularmente no le tomé importancia y no he visto aquí que lo estén haciendo de repente uno que otro, no lo sé, pero comúnmente no. El láser de baja densidad
mediante un mecanismo de fotobiomodulación, reduce la inflamación y aumenta la fase anágena, o sea, la fase de crecimiento. La evidencia sí es moderada, ¿no? Se usan estos cascos que pueden usarse en cabina, es decir, en nuestro centro, o también incluso lo venden en gorras, ¿no? Como para que el paciente se lo lleve a casa. Se requiere unas sesiones a veces interdiarias, diarias, tiene una serie de protocolos que a veces son un poco pesados para el paciente, pero cuando es en gorra, un poco como que el paciente se lo puede llevar a casa y mientras descansa se puede colocar la gorra, ¿no? No es invasivo, es seguro y, como les digo, se vende como un dispositivo domiciliario, se lo puede llevar a casa. Los exosomas y vesículas extracelulares, sí tengo experiencia con esto, lo venimos trabajando bastante, ¿no? El exosoma estimula la piel del cuero cabelludo, ¿no? Genera reparación celular, y por lo tanto al generar reparación celular va a incrementar el grosor del cabello, ¿no? Proporciona pues una serie de nutrientes y proteínas, alta concentración de proteínas. Lo he probado bastante, ¿ya? Y lo que sí genera una mejora evidente. Con sinceridad, no es, eh, no es pareja esta mejoría, ¿ya? En pacientes ha tenido mayor efecto y en otros no. Yo creo que siempre tiene que ver mucho el comportamiento del paciente. Genera que también este cabello eh, se observe bastante oscuro, así como el plasma rico en plaquetas, pero esto es más. Yo lo combino muchas veces con finasteride, o sea, no es que lo combino la terapia, no, pero no es que combine el producto con el finasteride ni el dutasteride, eso no. Combino la terapia, sí. Hago sesiones de plasma rico en plaquetas y otras de exosomas o exosomas, finasterida o exosomas, dutasterida, ¿no? Tiene un costo elevado por sesión, ¿no? Tiene un costo elevado porque el producto cuesta, ¿no? El producto tiene un tiempo de duración, una vez que lo abres ya dura unas cuantas horas, entonces sí hay un costo elevado, ¿no? Ya, cuando empezamos a ver los cambios, empezamos a ver los cambios en el segundo al tercer mes. El microneedling capilar son microlesiones, definitivamente estimula la producción de colágeno, también estimula la circulación, ya. Es bueno, la verdad es que yo no lo he usado, pero hay algo interesante, ¿no? Que también hacemos este microneedling cuando hacemos el plasma rico en plaquetas o dutasteride, porque estamos haciendo múltiples pinchazos en el cuero cabelludo, entonces tiene un efecto muy similar. Entonces yo a los pacientes les digo, el plasma rico en plaquetas de dutasteride tiene doble efecto, pues estás dejando el producto intralesional y también estas microlesiones generan un efecto microneedling, ¿no? Capilar. Entonces hay evidencia de que genera bastante mejoría, ¿no? Y los resultados los vamos a ver entre las 2 meses a 3 meses, ¿no? Hay una mejoría visible, hay aumento del calibre del cabello. Hay también ya zonas que están el cabello más delgado y que se ven un tanto transparentes, se ven más cubiertas, hay aumento de la densidad. Es barato el equipo es bastante cómodo y es efectivo. Y terapias nutricionales ayudan bastante. Bueno, el zinc yo lo uso bastante cuando los pacientes refieren tener estrés, se ve un cabello largo pero delgado, igual a vitamina D. Cuando dosamos vitamina D, la mayoría, yo les digo, el 80% de pacientes tiene insuficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces, completo con una dosis de vitamina D diaria, si hay mucho estrés, con el zinc también, ¿no? Y
hay mejoría bastante. Como les decía, por ejemplo, en el caso de flúvido telógeno, yo siempre lo he manejado con vitamina D y zinc, y me ha ido muy bien con el manejo del flúvido telógeno. Se ve claramente la mejoría. En el engrosamiento del cabello, no esos cabellos miniaturizados que sabemos que son con alopecia androgénica, sino que son cabellos miniaturizados, que son adelgazados, son largos pero delgados, mejora muchísimo con la vitamina D y con el zinc, ¿no? Y siempre, siempre, siempre observando al paciente la historia clínica, ¿no? A veces hay que ver si hay anemia, deficiencia de hierro, trastornos tiroideos, y puede haber hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿no? O resistencia a la insulina, pueden generar son ciertos factores que podemos corregir y que pueden generar mejoría en nuestro cabello. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho y espero que continúen teniendo un buen domingo. Muchas gracias.